Buenas tardes y bienvenidos al Centro Riojano de Madrid. Yo, en tardes como estos, me acuerdo de un alcalde de mi pueblo hace ya muchos años, que el hombre cada vez que tenía que hacer algún comentario previo a su intervención, decía una expresión que nos hacía mucha gracia a todos, y decía: antes de hablar, diré unas palabras. Yo, en ese trance me veo hoy y ya no me río tanto de aquel alcalde, sino que le comprendo bastante, porque creo que, en primer lugar, lo que tenemos que decir antes de entrar en ninguna materia es el congratularnos mucho de que sigamos manteniendo actividades, no en esta entidad, que desde luego, a la que tanto cariño le tenemos la mayor parte de los que estamos aquí, que he observado que, curiosamente, como en el anterior en el que yo estuve, somos abrumadoramente socios. Muy satisfactorio saberlo porque, en fin, las limitaciones de espacio están a la vista, no las voy a comentar, y la necesidad de soportar estos tiempos difíciles y esperar que en algún momento levanten, pues da para agradecerle a José Ignacio, en particular, el que haya tenido el valor de hacer un acto en el que sabemos que estamos en las condiciones que estamos, y no me voy a extender más, y sobre todo a todos ustedes, que son los que de verdad le dan sentido no solamente a este acto, sino a todas las actividades y a la vida en general de nuestra entidad, de estar hoy arropando también al autor con una obra que, desde luego, vale la pena. Y ya, terminadas estas palabras, con su permiso empezaré a hablar. Presentar a José Ignacio, pues hombre, para mí no es fácil, porque le he presentado en más de una ocasión. No sé si yo llegué a presentar, creo que no, el anterior volumen que tiene sobre el románico en La Rioja. Este segundo no fui yo, ¿verdad? Yo hacía memoria y me parecía que yo no era. Pero sí le he presentado algunas otras ocasiones en la casa y, hombre, José Ignacio es una cosa que yo creo que siempre se debe destacar, en su caso, desde luego, pero también cuando suceden casos análogos, es que José Ignacio es un hombre que procede de las matemáticas, procede de las ciencias exactas, que nos demuestra, por lo tanto, hace poco también, en el pasado mes de septiembre, acudí al primer homenaje que se hacía al recientemente fallecido Rodríguez Adrados, murió en julio, y en la Feria del Libro de Vallecas. Y también pues nos pasaba lo mismo, decimos, cómo desde la filología se puede llegar a una comprensión global y cabal de la totalidad del mundo. Pues José Ignacio nos podría dar una magnífica exposición de eso, porque él, desde la ciencia pura, con una vocación artística considerable, no solamente ha estudiado el románico en La Rioja y en 2 volúmenes, sino que también ha estudiado, por ejemplo, el románico en Madrid. Yo recuerdo también el volumen que sacaste, y no solamente el románico. José Ignacio también es un magnífico conocedor, y en otras de sus obras lo desarrolla, de el arte, y sobre todo el arte en su profunda conexión con las ciencias, concretamente con las matemáticas, en el mundo egipcio. Yo recuerdo todavía que aprendí muy bien aquella exposición que nos dabas cuando nos contabas el rayo que penetra en el monasterio de San Millán, ¿no? Y que a una hora determinada en el mes de septiembre da una iluminación perfecta de parte de la Iglesia, marcando cosas y situaciones que sin esos conocimientos matemáticos son difíciles. Quiero decir que José Ignacio demuestra, como han demostrado tantos antes de él, y no me quisiera extender en comparaciones que le pudieran resultar excesivamente, digamos que sonrojantes, pero estamos ante una persona que ha demostrado muchas veces, no es que haya que reconocérselo hoy aquí, desde luego, ni remotamente, esa capacidad de interdisciplinariedad que es la que realmente nos da el contexto de lo que es la sabiduría. El sabio es, por definición, interdisciplinar. Cuando escuchen ustedes por ahí, hay que ser interdisciplinares y tal, es que algo va mal, porque lo suyo es que lo sean. Bueno, pues es el caso de José Ignacio, que ya digo que es un hombre formado en la universidad, bueno, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, justamente de matemáticas, y sin embargo con una vocación por el arte que ya le lleva al segundo volumen en lo que es el románico riojano. Del románico habrán oído ustedes muchas cosas,
seguramente van a oír más ahora, específicamente del riojano, pero probablemente extrapolables a todo el románico en su conjunto, porque todo el románico en su conjunto responde a algo que no se menciona muchas veces, pero que sí vale la pena retener en la memoria y sobre todo de cara a la exposición que vamos a escuchar a continuación. Y es que en realidad los siglos de afloración del románico y de apogeo son básicamente los siglos XI, XII y comienzos del XIII, que curiosamente se han llamado también la época del prerrenacimiento o del primer renacimiento europeo, por referencia, obviamente, al renacimiento de los siglos XV y XVI, porque se producen toda una serie de fenómenos de altísimo interés. No me quiero extender mucho en ellos, pero aquí hay abogados, es el gran momento de la recepción, que se llama del derecho romano, la escuela de la glosa, pero también en la literatura es cuando precisamente se empiezan a lanzar ya un poco lejos, no muy lejos, pero ya lejos del mester de juglaría, lo que es ese sistema más culto del mester de clerecía y sobre todo, y pensando en el año que viene, que se celebra el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X el Sabio, de otras muchas disciplinas que además empiezan a expresarse en lenguas romances. No solamente en el siglo XIII destacará Gonzalo de Berceo, nuestro querido Gonzalo de Berceo, al que en tantas ocasiones hemos leído en esta casa en el Día del Libro, sino también Alfonso X el Sabio, su gigantesca obra, y no solamente su gigantesca obra personal literaria. Si ven ustedes alguna vez la portada del Ateneo de Madrid, verán que hay tres imágenes justo en la puerta, en el frontispicio, que son Alfonso X el Sabio en el centro, que representa las ciencias, Velázquez a su derecha, que representa las artes, y Quevedo, que representa las letras. Es Ateneo científico, literario y artístico. Pero Alfonso X el Sabio da perfectamente, y yo creo que el año que viene lo podremos apreciar, esa idea de sabiduría y de ciencia. Las tablas alfonsíes, valga por situar un poco las cosas, de medición que se hicieron a lo largo de 12 años, entre 1250 y 1260 y algo, se hicieron unas mediciones de movimientos del Sol y de la Tierra básicos y fundamentales para trazar el calendario gregoriano, el calendario que maneja hoy en día todo el mundo. Me he ido un poco del tema porque justamente uno de esos hitos de ese primer renacimiento, ese prerrenacimiento europeo que se produce justamente en los siglos X, XI, XII y XIII, comienzos, va a tener una expresión artística de reminiscencias romanas, precisamente. No se llama románico por casualidad, no se llama románico por casualidad. Y es verdad que también habrán oído ustedes muchas veces cómo el románico penetra en España por el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, las órdenes del Cister, aquellos benedictinos reformados que no solamente están reformados en su regla, sino que están también reformados en sus actitudes y en su entrega al mundo, dan otra perspectiva, van a aflorar las universidades y es en ese entorno en el que surge el románico. Evidentemente, si el Camino de Santiago es la vía de introducción del románico en España, La Rioja inevitablemente se va a ver muy sacudida y muy afectada por el románico. Hay mucho románico, mucho más de lo que nos imaginamos en La Rioja, aunque suele suceder, como en tantas otras partes, no solamente en La Rioja, que obras inicialmente románicas fueron retocadas en aquel momento, en aquel otro momento, y cuando uno se ve, por ejemplo, la Catedral de Santiago, pues dice, pues esto casi parece barroco, dice, pues es un poco más antiguo. Es un poco más antiguo, pero claro, siempre hubo mejoras, acabados, reformas, mantenimientos que nos llevan a ver mezclas de estilos en lo que son edificios inicialmente concebidos en los parámetros del arte románico. Que el arte románico se llama románico, como digo, no por casualidad, sino porque justamente va a copiar los modelos del arte romano más tardío, cuando también es verdad que Roma decayó mucho, no solamente vinieron los bárbaros, incluso el belga Pirén, el gran historiador belga Pirén, señala aquello tan divertido y que no le falta razón de que gracias a los bárbaros se salvó Roma de los romanos, que tampoco lo perdamos de vista el tema.
Bueno, pues es en ese entorno, en ese mundo cultural tan amplio, tan general, que afecta a todas las disciplinas científicas y humanísticas, y también, por supuesto, a las técnicas, a la arquitectura en concreto, que quizás o la escultura, que es lo que más vamos a tratar hoy, es en ese entorno de recuperación de una tradición romanista que va a eclosionar y a hacerse realmente dominante y abrir la modernidad en los siglos XV y XVI, con el Renacimiento. Es ese primer Renacimiento, ese proto-Renacimiento, que se le ha llamado también el que da lugar al arte románico. Y creo que vamos de la mano para entrar de alguien que realmente puede ser un buen guía para este trayecto, que es José Ignacio López de Silanes. Un hombre que en esta casa, pues qué vamos a decir, es uno de los socios más veteranos, ha sido directivo en numerosas ocasiones con bastantes presidentes, y yo, pues la verdad, José Ignacio, me siento muy honrado de que me consideres amigo. Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos y muchas gracias. Pues muchas gracias, Pedro, pero veo que tu pueblo da para todo, ¿eh? Te voy a contar una anécdota. Hace 25 años yo publiqué el primer plano publicado del monasterio de Valvanera. Entonces, la maestra de Badalán, la maestra de tu pueblo, lo incluyó en una guía del monasterio, y de ahí pues ya ha proliferado por todos los sitios. De todas formas, Badalán no es mal pueblo, pero vamos a centrarnos, si quieres, un poquito. Muchas gracias a señores y señoras, a todos, por su asistencia, y en particular también al Centro Riojano por patrocinar este acto. Quería comentar un poco el porqué de este libro. Yo tuve la suerte de escribir el primer libro sobre el arte románico en La Rioja hace 20 años. Pero, a pesar de que fue un libro que se vendió muy bien, se agotó la edición poco más de un año, me quedó una frustración muy profunda en el sentido de que se vendió bien en toda España, menos en La Rioja. Sí, y todo ello tenía una explicación, y es que el distribuidor de Ediciones Encuentro para La Rioja, que operaba desde Zaragoza, lo tenía muy mal atendido. Entonces, y te voy a hacer otra corrección. Yo no fui primero a las ciencias y luego a las artes, sino que al revés. Yo, cuando tenía 12 años, andaba ya haciendo fotografías a iglesias que había por el entorno de La Rioja Alta, con la máquina que el novio de la madre de una señora le había regalado a esa señora. Sí. Y esas fotografías han servido para mucho, porque muchos de esos monumentos han desaparecido y me las han pedido en publicaciones, y de hecho en este libro contiene algunas, o sea que no en vano va en eso la cosa. Pero en aquella época, estoy hablando de los años 90, ¿qué se decía del románico en La Rioja? Se decía que no valía para nada, que no había nada. Y de hecho, la editorial importante del románico de aquellos tiempos, que era Zodiac, el románico de La Rioja lo resumía en un apéndice del segundo tomo en 2 páginas. Y aquello francamente me indignó. Por eso hice ese libro de la ruta románica en La Rioja, que a partir de eso pues ya marcó una dirección en el estudio y la consideración del románico en La Rioja, y que hasta hoy en día se ha seguido por otros autores. Y yo creo que se seguirá manteniendo, y que también se sigue en este libro de Románico en Rioja. La historia continúa, porque sobre el románico en La Rioja
porque el día 16 de diciembre del año 2001 hubo una reunión en mi casa de Fonzaleche en la que asistieron una representante del CEIP, que es una organización europea, un representante del gobierno de La Rioja, 6 alcaldes, y el resultado de esa reunión fue el realizar en la mayoría de las iglesias de La Rioja Alta, desde en la Najerilla para arriba, paneles explicativos y formar guías locales. O sea, que eso fue un esfuerzo considerable y fue el punto de partida de lo que hoy vemos ya en el románico en Rioja. Luego vino ya en el año 2008 la Fundación Santa María, sacó la enciclopedia del románico, y en el segundo tomo a mí me cita las citas mías son casi 3 páginas. Soy obviamente el autor más citado sobre el románico en Rioja. Luego apareció también el Centro Románico de Treviana, y ahora tenemos este libro que está editado por una editorial riojana y vendido pues por una cadena de bastantes librerías en La Rioja, y entonces espero que ya se cumpla esta frustración que he tenido en ese sentido. Pero no vamos a hablar del libro. Yo no les voy a contar las cosas, les voy a contar otras cosas del románico que no vienen en el libro. Si quieren ver el románico en La Rioja, pues diríjase al libro. Desde este punto de vista, como bien apuntaba Pedro, el Camino de Santiago es la columna vertebral de la Edad Media en La Rioja y particularmente del románico. Pero aquí les presento, por ejemplo, esta estampa que tanto me gusta a mí de Mellado de Logroño, con el puente fortificado, el castillo al final del puente, donde ahora se encuentra, como ustedes saben, el hospital. Luego, pues ya las torres de la iglesia de San Bartolomé, Santa María de Palacio, La Redonda, etcétera, etcétera. El trayecto, el tramo del románico, del Camino de Santiago en Rioja es corto, son unos 60 kilómetros así aproximadamente, pero es denso. Fíjense que pasa por Logroño, donde en Logroño tenemos la iglesia de San Bartolomé y Santa María con restos románicos. Luego nos vamos a Navarrete, donde desafortunadamente se desmontó el hospital de San Juan de Acre para hacer las tapias del cementerio. Pasamos a Nájera, donde poco más que la imagen de Santa María la Real queda. Y finalmente pasamos a Santo Domingo. Lo que yo quiero insistir del Camino de Santiago es en una cosa, que nadie insiste en ella, y para mí es muy importante. El Camino de Santiago se formó, se hizo ya en los siglos X y IX, ya estaba ya montado, y de hecho se puso bajo la custodia de los dos santos patrones de España, San Millán y Santiago. Este Santiago que tenemos aquí es el de la iglesia de Santiago de Logroño, que patrocina en la batalla de Clavijo. Pero fue una historia de luchas. Por eso he puesto aquí estos capiteles, desde Estella a San Juan de Ortega. Capitel de Estella, en el Palacio de los Reyes de Navarra, capitel de Navarrete, de Ochánduri y de San Juan de Ortega. En el capitel de
Saben ustedes que en el capitel de Estella, en el cimacio, está escrito me hizo Sancho de Logroño. O sea, entonces no había. Pero voy a insistir en estas tres figuras. El Camino de Santiago, en Europa, en el segundo tercio del siglo XI, vivía una época bastante extraña, bastante convulsa, por las guerras entre el papado y el imperio. Quizás el icono más significativo de todo esto sea el papado de Benedicto IX. El papado de Benedicto IX tuvo 3 periodos. Fue depuesto por un concilio, le hicieron abdicar y después dicen que se murió. O sea que es una manifestación de lo que sucedía en aquella época. Y en estos años apareció en Calahorra, el año 1039, un obispo y cardenal de Ostia, Gregorio de Ostia. Dice que apareció para remediar unas plagas de langostas. Pues seguramente que dirigió algún acto religioso contra estas plagas, pero yo no me imagino a San Gregorio corriendo detrás de las langostas, vamos. De hecho, San Gregorio se instaló en Logroño hasta el año 1044 en que murió. Pero voy a un hecho, es que a partir de que San Gregorio se instala en Logroño, ya se mueven todos los resortes para hacer lo que hoy conocemos como el Camino francés. Ojo, porque no nos ha llegado documentación de esta época, pero seguro que el rey García o bien el Papa estaban interesados y negociaron en estos temas. De hecho, a partir de esta época ya se propicia el trazado del camino entre Logroño y Burgos. Santo Domingo de la Calzada, después de fracasar en el monasterio de San Millán, se une a San Gregorio y se hace discípulo de él, realizando el camino hasta Redecilla. El rey García de Nájera le dio un palacio que tenía en la Ayuela, como entonces se llamaba lo que hoy es Santo Domingo, y que sirvió de base para las construcciones posteriores. Y fue ya finalmente San Juan de Ortega, discípulo de Santo Domingo, quien por encargo del rey Alfonso VI de Castilla se dedicó a hacer puentes o restaurar los que habían entre Logroño y Santiago. Es decir, vemos en esta lectura que he hecho de los hechos históricos que lo que hoy conocemos como Camino francés se planificó en Rioja. Así de simple. Y este es un hecho que olvidamos muchas veces. Aquí les presento la ermita de San Gregorio en Logroño, el sepulcro de Santo Domingo de la Calzada y el sepulcro de San Juan de Ortega. ¿Y qué interés podía tener el papado en realizar este proyecto? Pues yo lo veo muy claramente. Lo que quería el Papa no era ni más ni menos que tener un elemento integrador de los reinos cristianos de Francia y de España para contraponer un poder al imperio. Esa es la base de que la peregrinación de Santiago tenga
un elemento que las diferencia de los demás, el Camino de Santiago, el camino francés, ni más ni menos. Y todo esto se gestó en Rioja. Es el mensaje que yo quiero transmitir en este sentido. Como ha dicho Pedro, el Camino de Santiago fue la vía de llegada de muchas cosas nuevas, entre ellas el románico. Pero nos podemos imaginar a estos constructores románicos, cómo trabajaban, cómo eran, qué hacían las cosas, cómo las planificaban. Porque, por ejemplo, si vamos a la catedral de Toledo, pues al maestro que la trazó le dieron un corral que había enfrente. O sea, sí. Vamos a ver que estos monumentos románicos tienen una belleza especial y tienen eso es que los caracteriza. ¿Qué consideran ustedes que es la parte más bella, por ejemplo, de una iglesia románica? A ver, ¿qué lo consideran ustedes? El crucero, claustros, ábside, La portada de aquí. Las portadas también. Pues bien, vamos a ver, podemos ver todas esas cosas. Pero yo les voy a presentar un estudio simple sobre ábsides. ¿Qué caracteriza la belleza de estos ábsides? Para mí es la armonía, pero vamos a ponernos de acuerdo en qué es la armonía. ¿Qué entienden ustedes por armonía? Ustedes saben lo que es la armonía, pero vamos a definirla, vamos a concretarla. ¿Tú, Pedro, qué entiendes por armonía? Fundamentalmente, armonía nos remite a equilibrio, ¿no? Es equilibrio más proporción más sosiego, está bien, más. Yo a mis alumnos les suelo decir que armonía es una relación del todo con las partes y de las partes entre sí. Y hay muchos tipos de relaciones. En las obras de arte, lo primero que resalta son la armonía de las formas geométricas o la armonía de los contenidos. Pero vamos a hablar aquí, por ejemplo, de la armonía de las formas geométricas. Uno de los criterios de la armonía geométrica es la semejanza de polígonos. Tenemos aquí, por ejemplo, este es el ábside de Santa María de la Piscina. Cómo son semejantes la ventana y el polígono del ábside. Otro tipo de armonía es la equidistancia, la igualdad de distancia. La igualdad de distancia la marca la circunferencia, el círculo, porque todos los puntos de la circunferencia, ¿de quién equidistan? Del centro, ¿verdad? Pues es otro criterio. Tenemos aquí el ábside de Santa María de la Piscina, y donde tenemos aquí una moldura que lo define. Pues bien, esa moldura vemos que equidista del alero y de la base del zócalo. Pero hay más. Esta moldura también equidista del alto del zócalo y del alto de la ventana. Hay más. El alto de la ventana equidista de la moldura y del alero. Tenemos, por ejemplo, ahí esta relación, ¿verdad? Pero hay más relaciones. Por ejemplo, la relación áurea, la relación con el número de oro. En este sentido,
En los ábsides románicos riojanos, la primera aparición del número de oro la tenemos en el ábside de Fonzaleche. El ábside de Fonzaleche no tiene molduras, pero la base de la ventana, que es una aspillera, equidista del zócalo y del alero. Y la altura de la ventana es la segunda razón áurea de esta distancia, igual que pasa, por ejemplo, en Sorejana, en Cuzcurrita. Y ya donde tenemos la apoteosis de estas relaciones áureas es en los ábsides de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Es una pena que sufriera el desplome de las techumbres en el siglo XV, que en el siglo XV se restaurara o se rehiciera la techumbre del presbiterio, y por eso no he incluido aquí la altura del presbiterio en estas fotografías de los ábsides de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Y es una pena que los canónigos transformaran 2 de las 3 absidiolas en mausoleos suyos, porque esta catedral, que es de tipo francés, tiene unas proporciones que son maravillosas. Me acuerdo que yo tenía 15 o 16 años la primera vez que fui a Toulouse. Y de Toulouse me impresionaron 2 cosas. La vista de la Catedral de Sant Sernín, que es también del Camino de Santiago, que presenta un escalonamiento de volúmenes muy armónico, como el de Santo Domingo de la Calzada, y el canal que pasa por la ciudad. Pues bien, aquí tenemos, por ejemplo, que la altura de la absidiola es la razón áurea de la altura de la nave de la girola, que la altura que va, de la distancia que va de las ventanas al alero es la razón áurea de la altura de la girola. Y vemos aquí que hay una cosa rara. Yo siempre me he preguntado, ¿quién puso ahí y por qué puso ahí esa moldura? Pues esa moldura está en la razón áurea de la diferencia de alturas de la absidiola y la girola. Tenemos también la iglesia de Ochanduri, Tres Fuentes de Valgañón, etc. Pero lo que yo quiero trasladarles con estos es que la labor de los maestros medievales que trabajaron el románico era una labor muy delicada. Sabían muy bien lo que hacían, cómo obtener esa armonía para crear una belleza en sus obras. ¿Cómo trabajaban? Pues obviamente tenían unos buenos líneas de trabajo y sobre todo yo creo que no trabajaban con las expresiones numéricas ni del número de oro ni de nada, sino que utilizaban fundamentalmente plantillas para la realización de estas tareas. Es una labor en este sentido muy interesante, pero en los ábsides podemos ver estas cosas y solamente estas cosas, o podemos ver más. La editorial que hizo el primer libro de La Rioja, Rutas Románicas en La Rioja, se forró, por decirlo de algunas cosas, con los libros del románico. El románico se vendía muy bien. Sacó una línea paralela del gótico, pero lo tuvieron que regalar o vender a peso.
¿Qué tiene el románico que tanto atrae a mucha gente? Lo que tiene es la simplicidad de formas y sobre todo la fuerte expresión de sus formas, de sus esculturas, de sus figuras, etcétera, etcétera. Vamos a ver algo también de este tema que es muy interesante. Aquí, por ejemplo, les presento el ábside de San Julián en Castilseco. Ven que he trazado una línea roja de arriba abajo, que es como un eje. Es una de las relaciones también en la armonía de los ábsides es la simetría, que no todos los ábsides son simétricos. Es un ábside perfectamente simétrico, pero es simétrico en todas las cosas. Si vemos, por ejemplo, la decoración de las ventanas, aquí tenemos el lazo de Salomón y aquí tenemos una cuadrifolias, flores cuadrifolias. Pero voy a ir a los canecillos. Los canecillos son las piedras que sujetan los aleros. Si vemos de aquí para la izquierda, los tenemos aquí, todos son caras, son todos rostros. Si miramos de aquí para la derecha, que los tenemos aquí, todos son canecillos lisos. Nos encontramos aquí con una asimetría introducida en los contenidos y a propósito. ¿Qué sentido puede tener este tipo de asimetrías? ¿Qué quiere decir? Pero hay más. Si vamos al interior de la iglesia, en la parte sur encontramos, por ejemplo, en el arco triunfal, que el capitel son rostros, como aquí. Y en la parte norte, el capitel son vegetal, como aquí. Es decir, es un trazado, ¿verdad?, iconográfico muy preciso. Pero fíjense, a mí me gusta mucho, por ejemplo, estas cuatro caras, que aunque estén coronadas son caras de hombres y que seguramente es el mismo hombre, pero tiene una actitud simbólica cuya lectura es fácil. El rostro que mira hacia el altar, el rostro que mira hacia Dios no va coronado, pero el rostro que mira hacia los hombres sí. Es decir, a la misma persona que es rey de los hombres o es potenciado en los hombres, es siervo de Dios. Es una lectura que puede hacerse simplemente. Pero tenemos más cosas. Si ustedes saben que la piedra angular es la primera piedra que se coloca en la construcción de un edificio, que normalmente se sitúa en el vértice noreste, en la primera piedra angular, y en el vértice sureste, la segunda piedra angular. ¿No es así? Sí. Y se realizan también ceremonias. Yo, por ejemplo, tengo en mi casa un cuadro con la ceremonia que hizo George Washington cuando colocó la primera piedra del Congreso de Washington, del Capitolio. O sea que esto es una tradición que se ha seguido para siempre. ¿Y qué encontramos aquí en las piedras angulares? Que son la separación entre la nave y el presbiterio, la separación entre el mundo del pueblo y los sacerdotes, la separación entre la tierra y Dios. Encontramos estos rostros con dos cuellos y dos caras. Este en el sur y este en el ángulo noreste.
Esto se admite en la Edad Media que este tipo de representaciones son reminiscencias del dios romano Jano. En la iconografía romana, Jano se representa solamente con una cara, con una cabeza y un rostro adelante y otro atrás. Jano, lo que significaba en la iconografía romana, era el punto de partida o punto final de acciones. Este tipo de tradiciones e iconografías pues, ha sido también recogido por las tradiciones cristianas, obviamente, que han mamado todo eso. Y se suelen asociar, Jano se suele asociar a los Juanes, santos Juanes. Tenemos el San Juan de verano en el solsticio de verano y el San Juan de invierno, el San Juan evangelista en el solsticio de invierno. Estas caras, estos rostros, se dicen que apuntan, por ejemplo, hacia las puertas del universo. Esta apunta hacia el solsticio de verano y se dice que apunta hacia la puerta del infierno. Esta, la meridional, hacia el solsticio de invierno y se dice que apunta hacia que es la puerta del cielo. Entre estas dos, en el abanico marcado por estas dos direcciones, nace el sol todos los días y todos los años. Fuera de ahí, nada. Es decir, marca el principio y el fin del universo, de los sucesos cosmogónicos. ¿Qué puede representar todo este conjunto de cosas? ¿Qué les parece a ustedes? Cuando tenemos, si ustedes imagínense que es el sacerdote que tenemos aquí, en esta iglesia, a su derecha las caras, a su izquierda los lisos. Sugiere una imagen del juicio final, así por decirlo de alguna forma, ¿no? En realidad, encontrar este tipo de narrativa, este tipo de lectura basada en los elementos dobles, en las caras dobles, es muy raro. Y en La Rioja, de hecho, solamente hay otro caso, que es el Áside de Fonzaleche. El Áside de Fonzaleche es un áside muy sencillo, es bastante más antiguo que el que hemos puesto anteriormente. Tiene 10 canecillos y tiene 2 capiteles. El canecillo de meridional, el canecillo Seur, tiene 2 caras, un hombre y una mujer. La mujer está prácticamente desaparecida. El canecillo septentrional tiene 2 caras, el sol y la luna. Fíjense que curiosamente ponen lo femenino sobre lo masculino. Existe también una cierta simetría entre los motivos. Tenemos aquí la imagen de una mujer y en la parte septentrional un hombre coronado. El resto son aves que representan el pecado. Esto va también en sintonía con los capiteles. El capitel meridional muestra 3 rostros y 2 aves. Estas 2 aves sujetan con sus garras unos animales que simbolizan las almas. Las aves simbolizan el pecado. Sin embargo, este capitel, que parece igual, es bastante diferente porque vemos que las garras de las aves están sujetas por una mano humana y los animales están libres, es decir, simboliza la liberación del pecado por el hombre. Tenemos, ¿y cómo trabajaba esta gente?
¿Quiénes eran los maestros que hacían estas cosas? ¿Quiénes eran esos maestros? Pues vamos a retrotraernos un poco. Los maestros en La Rioja, como en otros, los maestros románicos, son casi todos anónimos y no conocidos. Tenemos algunos casos conocidos. El más antiguo conocido es vamos a ver. Es el capitel de Viguera, que dice que está fechado en el año 1063, me parece que está, y dice que Sancho me hizo. Conocemos, por ejemplo, el maestro que trazó la catedral de Santo Domingo de la Calzada, que es el maestro Gassion, que procedía de Languedoc. La mayor obra escultórica que tenemos en La Rioja es la lauda del sepulcro de Blanca de Navarra, en Nájera. Se atribuye a Leodegarius, que se dice que si era borgoñón. Pero, ¿cómo trabajaban estos maestros? Para ver cómo trabajaban estos maestros, tenemos que ir al ábside de la iglesia de San Román en Villaseca. La iglesia de San Román en Villaseca tiene 4 capiteles, el ábside de la iglesia. En uno de ellos, este es el mismo, se ve perfectamente la piqueta y la piedra cúbica, que tengo aquí resaltada. En otro se ve la maza. Hay un montón de canecillos que muestran cómo los hombres arrastran la piedra cúbica, la piedra oblonga y la piedra redonda de las columnas, cómo otros arrastran las cubas de agua para hacer las masas. Fíjense que las herramientas no han variado tanto. Estas son las herramientas del ábside de Villaseca y estas las he sacado de un anuncio en internet. Ven que son exactamente las mismas y que no se ha creado nada nuevo desde entonces. ¿Por qué? Las hicieron ellos. Las herramientas las hicieron ellos, pero en la piedra angular, en uno de los vértices angulares de esta iglesia, tenemos esta imagen. Esta imagen de un hombre que no está trabajando, su trabajo es pensar, su trabajo es dirigir. Esta es la imagen del maestro de Villaseca. Esto está en el libro, también lo del maestro. El ábside que hemos puesto anteriormente de Castilseco, yo creo que fue el primer trabajo que hice yo sobre la armonía en los ábsides del románico en Rioja. Di una conferencia, igual hace 15, 20 años, no me acuerdo ya, en la iglesia, y esa conferencia fue extractada por una publicación, por una revista, me parece que se llama Siete Ríos o algo así, de La Rioja, y casi me declaran persona non grata, porque después de eso apareció durante un periodo bastante largo, todos los domingos, gente que iba a medir el ábside, a ver si yo tenía o no tenía razón. Otra narrativa. Otra narrativa
del románico que se pueden encontrar ustedes en las iglesias hace relación al sexo. Pero el sexo, la concepción que en aquella época tenían del sexo, no tenía, desde el punto de vista simbólico y creativo, no tenía nada que ver con la concepción que tenemos actualmente. Muestro, por ejemplo, aquí estas dos canecillos que proceden de la iglesia de Villavelayo, la iglesia de Santa María Villavelayo, en el Najerilla, pero quizás la más emblemática en La Rioja sea la de la ventana del ábside de la iglesia de Ochándoli. El capitel izquierdo muestra un combate. El capitel derecho muestra la preparación para el combate y una copulación donde están los órganos sexuales resaltados. Pero ojo, el hombre está mirando hacia el cielo. ¿Qué sentido puede tener esto? Puede tener, el sentido que tiene no es ni más ni menos que el sentido divino de la vida. La vida es una lucha, hasta en la proliferación de la vida. Pero ustedes se imaginan en las condiciones actuales y con los conceptos que tenemos actualmente, a un sacerdote haciendo la misa por donde entra la luz, tener precisamente eso. Tenemos aquí, a la izquierda, dos imágenes que he sacado de Sorejana en Cuzcurrita. Si se ve aquí, ya la actitud ha cambiado totalmente. Este beso y este abrazo son un beso pillo y un abrazo pillo. En la iglesia de Sorejana es una iglesia que es muy tardía, ya del último románico. Y de hecho, este tipo de motivos narrativos no aparecen prácticamente en el gótico. Pero a mí la que más me ha llamado la atención ha sido esta. Desde que yo la publiqué llamándole Los amantes de Santo Domingo, es un capitel que está en los capiteles de la nave de la Catedral de Santo Domingo, y me llama la atención precisamente eso, la tragedia de estas dos personas que no pueden amarse, pero que persisten en el intento. Es una imagen de una fuerza muy significativa. Yo asocio este capitel, por ejemplo, a Fobos y Deimos, los leones que tiran de Marte, de la carroza de Marte, que eran dos amantes, que por una maldición se convirtieron en leones, pero además sin poder nunca verse. Esa es la razón por la que un león mira hacia un sentido y el otro hacia otro sentido. Es decir, tenemos, una narrativa muy interesante. Tenemos otros tipos de narrativas, ¿verdad? Por ejemplo, en el sepulcro de Doña Blanca de Navarra, que yo fui también el primero que publiqué la descripción de ese sepulcro. Y siempre, hará unos 25 años ya, y siempre que me presentaba por Nájera, por el monasterio, me trataban muy bien las guías, porque les había facilitado mucho la labor. En ese sepulcro pues tenemos imágenes bíblicas, como son, por ejemplo, Cristo novio recibiendo a las vírgenes necias y a las vírgenes prudentes en la entrada del paraíso.
Pantocrátor con un apostolado, tenemos también lo que es el juicio de Salomón, la matanza de los inocentes, etcétera, y otras relativas a la vida de Doña Blanca de Navarra, por ejemplo. Es muy significativo que la muerte de Doña Blanca se sitúa Doña Blanca en una cama con un niño que asciende, que los ángeles le llevan a los cielos, simbolizando la ascensión del alma. Pero yo creo que también puede tener otro sentido, si ustedes piensan que Doña Blanca murió dando a luz a su hijo. Cuando yo hice esto, escribí, voy a ver si encuentro por aquí lo que yo escribí al respecto. Tienes aquí. Vaya, pero no lo encuentro, es lo mismo. El niño fue Alfonso VIII, Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa. O sea que fue un personaje muy importante. Pero no solamente tenemos iglesias, tenemos también castillos. El castillo más emblemático es quizás el castillo de Davalillo. Como castillo románico, quiero decir, el castillo de Davalillo, con el torreón, los torreones circulares y el torreón mirando a oriente. En la parte baja del torreón está la capilla del castillo y luego tenemos la torre homenaje. Esta es la puerta fortificada del castillo, que a mí siempre me recuerda la puerta de las murallas de Ávila, con estos dos torreones fuertes defendiéndola. Otro castillo también interesante es el de San Vicente de la Sonsierra, de donde se conserva el donjon, que es anterior al románico, y tenemos también lo que es la capilla del castillo, que en el siglo XV fue transformada en capilla de los disciplinantes, en capilla de los picaos. Vemos que la tradición de los picaos, de los disciplinantes en la Sonsierra, es muy antigua. Pero, sin embargo, las torres de iglesia son bastante escasas. Tenemos la torre de San Bartolomé en Logroño, que fue recrecida en el siglo XV con 2 cuerpos de campanario. Tenemos la torre de la iglesia de San Pedro en Enciso, que, aunque el remate sea gótico, la torre románica, y también formó parte de la muralla de Enciso, igual que la torre de San Bartolomé formó parte de las murallas de Santo Domingo de Logroño. La ermita de Legarda, en Ochánduri, a Jugarte, en Casa la Reina, la Monjía, en el pueblo del mismo nombre. Fíjense que esta es una torre que está situada, una espadaña, que está situada en el hastial oeste. Esta está justamente sobre el arco triunfal y esta se sitúa, igual que la espadaña de Santa María de Robres, Santa María en Robres, en la parte meridional, pero ya exenta. En este sentido, pues es una variedad de espadañas. Hay espadañas bastante ricas, por ejemplo, este tipo de espadañas, las espadañas sobre el arco triunfal suelen asociarse a monasterios, sean grandes o pequeños. Los tenemos, por ejemplo, una espadaña pequeña, la hay en Castilseco, otra en Tirgo. Castilseco creo que pudo haber alguna pequeña comunidad monástica, pero en Tirgo no me suena, salvo
salvo que las tuvieran, haya una pequeña comunidad, los templarios, porque poseían el cerro de San Martín y otras propiedades ahí. Vamos a finalizar con las vírgenes, dando un recorrido de las principales vírgenes. Vírgenes en La Rioja hay muchísimas y todas de muy buena calidad. Mostramos aquí la Virgen de Valvanera, la Santa María la Real de Nájera, la Virgen de Nieva de Cameros, ¿verdad? El Bico de Arnedo, la Virgen de la Piscina, esta ya en piedra, de San Vicente de la Sosierra, la Virgen del Arradón, la Virgen de los Templarios, y con esto, pues, yo quiero terminar simplemente con un pensamiento. Hemos empezado diciendo que en los años 90, principios de este siglo, el románico en La Rioja era un arte o un valor no considerado y al que nadie le hacía caso. Sin embargo, hoy en día es uno de los principales platos que puede ofrecer La Rioja a su visitante y como actividades culturales, y me siento muy orgulloso de haber contribuido a ello. Muchas gracias. Ya que no hay copa de vino, si quieren pueden hacer las preguntas que consideren oportunas. Sí, vamos a abrir turno. Hombre, yo que sí quisiera antes que nada decirte que nosotros sí que nos sentimos orgullosos de ti. José Ignacio, no te quepa duda. Adelante, Arturo. Vamos a ver. El románico en La Rioja está estrictamente concretado en el Camino de Santiago. Fuera del Camino de Santiago, ¿qué hay de románico en La Rioja? Pues mire usted, igual que cualquier sitio de Europa. Yo siempre he dicho que el románico fue un movimiento en Europa tan fuerte que colonizó todos los territorios, desde las grandes ciudades hasta los sitios más recónditos. Fuera de lo que es el Camino de Santiago, lo puede ver en este libro. Aquí empiezo con el Camino de Santiago, luego seguimos con la Obarenia, con los montes Obarenes, con la cuenca del Tirón, de Loja, Sonsierra, Valpierre, Najerilla, etcétera, etcétera. Aquí trato, me parece que casi 140 lugares. O sea que tenemos mucho. Y hay románico que hay que saber de románico para identificarlo, porque ustedes se cuentan que el románico fue un movimiento tan fuerte que se hizo románico en piedra, se hizo románico en ladrillo, que no es mudéjar, no confundamos con estos términos, no es mudéjar. Y se hizo románico con cantos rodados, con adobe y hasta en madera. Yo cuando he estado en Noruega, en Suecia, por ahí, las iglesias que dicen vikingas son recreaciones en madera del románico. O sea, y lo que es la repoblación, lo que es el románico que yo llamo de repoblación, ahí en La Rioja lo llamo la turcense, pues sobre todo porque emula la capilla baja del monasterio de San Prudencio en Monte La Turce, que como dependía de los señores de Cameros, la llevaron a todos los sitios de Cameros y lo que llevaron fue estrictamente la estructura del edificio románico, lo que es la estructura arquitectónica del edificio románico.
Luego hubo pinturas o no, según decoración escultórica ninguna, etcétera, etcétera. Las puertas no decoradas, e incluso hasta en San Vicente de la Sonsierra, una de sus pedanías, que pertenecía también a esta familia, es también de ese tipo. Y otro románico de repoblación lo vemos también en la Rioja Baja. O sea que el románico arrasó con todo y se extendió por todos los sitios. Luego, posteriormente, como ya se ha dicho aquí, La Rioja fue es agrícolamente una región pues bastante, bueno, vamos a llamar rica, activa, ¿no? Y renovó los edificios, o sea que... Pero el románico en Rioja llegó a casi todos los sitios. Sí, más preguntas. ¿Alguna otra intervención? Porque yo sé que Arturo quiere preguntar otra cosa más, pero si hay alguien más... Bueno, Arturo, yo luego te quisiera... Bueno, vamos a ver. En principio, y por lo que voy a decir, soy un enamorado del románico. Ahora, ¿qué es el románico? El románico es la secuencia de una carencia de medios económicos, de medios intelectuales para la edificación y de carencia, carencia de fe no, porque sí la tenían, pero de carencia de todo tipo de medios. Perdone, pero yo no coincido con usted. No coincido en el sentido de que yo el románico lo veo de una forma diferente. Cayó el Imperio Romano, se vinieron unos siglos bastante duros, pero a principios del siglo XI, hacia el año 1000, ya hubo un resurgimiento económico. Entonces se plantearon en la realización de edificios y de otro tipo de cosas. ¿Y de qué echaron mano? De lo que conocían. Es decir, echaron mano de lo romano. ¿Cuál es la característica de la arquitectura romana, por ejemplo? Son los arcos, la proliferación de arcos ciegos, es la arquitectura en ladrillo. Los romanos fueron los grandes artífices del ladrillo, y todo este tipo de cosas. Y utilizaron los capiteles, pero no ya los capiteles de motivos clásicos, sino que ya los hicieron expresivos a su gusto, la decoración de las puertas, de las ventanas, etc. O sea, yo veo en el románico no una carencia, no veo ni una carencia ni de ideas ni económica, porque para llevar los edificios románicos hasta los rincones más alejados, eso no es una carencia. Otra cosa es que se nos diga que ese periodo medieval es oscuro por lo que conocemos de él, es por las fuentes que nos han llegado escritas de él, que son muy escasas, pero no por las realizaciones, ojo, que son cosas muy distintas. Yo ahí sí me gustaría, si me permites, antes de hacerte una consideración, que efectivamente, si nos fijamos, Arturo, justamente cuando empiezan a proliferar las ciudades comerciales, no solamente en Italia, aunque señaladamente las italianas, es justamente en ese momento. Es decir, que justamente falta de fondos ya no hay, o ya empieza a reducirse. Los años espantosos, siglo VI, VII, VIII, IX, esos van quedando atrás. Justamente, y yo lo dije en mi intervención, vemos como el momento en el que arranca ese prerrenacimiento conoce el esplendor del mester de clerecía, pero va a pasar al mester de juglaría enseguida, ¿no? Y al desarrollo de las lenguas romances. Es decir, que la actividad comercial va deparando el que ya la cultura, ni siquiera la cultura está en manos de la Iglesia, sino que se empieza a difundir. Es decir, que realmente el románico sí que responde, yo creo que a un primer momento de esplendor. Y es verdad que esa tosquedad de la que tú hablas tiene que ver probablemente más que con la falta de medios, con el exceso de medios.
porque al tirar de un arte más tosco, ¿qué ocurre? Esos maestros, artesanos, constructores, santos constructores, como Santo Domingo de la Calzada o San Juan de Ortega, se encuentran con una situación que no tenían 200 o 300 años antes. Es que ahora podemos copiar el arte romano más tardío con exceso de medios, porque el cálculo de resistencia de materiales a lo mejor no es tan fino como el que hacía Vitruvio, y el nuestro es más tosco, y tenemos que meter muros más gruesos, pero eso significa más gasto, no precisamente ahorro y economía, sino más gasto. Y yo en esa línea quería plantearte un viejo debate suscitado tradicionalmente por un caballero de Valvanera, que tiene además un texto que está por aquí por la casa, porque a mí me regaló un ejemplar que lo tenía manuscrito, que lo habrás visto, Rubén, sí, ¿verdad? Rubén, sí. Que siempre nos decía que la talla de la Virgen de Valvanera, que él creía que era bizantina. Yo eso te traslado la duda, porque yo he leído mucho y la he visto encuadrar en el como estatua talla románica, pero también, y sobre todo, la opinión de Rubén, que no sé si será muy autorizada, pero era abrumadora, porque se escribió un taco así de gordo, en el que efectivamente fundamentaba y daba buenas razones el origen más bien bizantino en arte bizantino que de la talla de la Virgen de Valvanera. Bueno, la talla de la Virgen de Valvanera, lo primero que escribí yo de la Virgen de Valvanera, pues hace ya unos 30 años, y casi 30 años. Y entonces había en el monasterio de Valvanera un monje bastante mayor, que ya falleció hace muchos años, no me acuerdo cómo se llama ahora, Plunio o algo así, y yo lo sinteticé bastante, y él me dijo, es lo mejor y lo más corto que he visto sobre la Virgen de Valvanera. Y desde luego la Virgen de Valvanera no es bizantina, sino que tiene todos los elementos de la escultura románica. Pero ojo, introduce muchas cosas de la tradición ibérica. Podemos ver, por ejemplo, las cruces gamadas de los almohadones y otros elementos ibéricos. Y es muy original, sobre todo la postura del niño, claro está, o sea, que es única en ese sentido y en el escorzo que tiene las piernas, pero tiene las vestimentas, las vestiduras que tiene la Virgen son vestiduras de la época. Y también, o sea, las mangas que vemos aquí, ves estas mangas que se prolongan como en las otras, ¿no? ¿Lo ves? ¿No? Sí. Etcétera, etcétera. O sea, es una talla típicamente románica, pero tiene sus singularidades. Tiene sus singularidades en ese sentido, pero... Y no es muy excesivamente antigua, yo creo que es de principios del 12. Por ahí aproximadamente puede ser esta talla. Yo la veo muy de estilo ibérico. Sí, es ibérica. Precisamente recoge muchas tradiciones ibéricas. Y es que además está en las montañas de los íberos. Está en las montañas de los íberos. Yo me acuerdo que hubo una exposición en Soria, hará igual 15 años. Yo fui a hacer un reportaje para la prensa en esa exposición y se recogían muchos de los motivos. Las cruces gamadas en España es que las vemos en todo el área ibérica. E incluso algunas sobreviven ahora, como el Lamburu vasco, que es una cruz gamada. Tenemos cruces gamadas de 4 palos, de 3 palos y hasta de 5 palos. O sea que... y es un elemento religioso. Es un elemento fundamentalmente religioso, las cruces gamadas. Pero las cruces gamadas también, si vas a Oriente, a Extremo Oriente, también las ves ahí.
sobre todo en los santuarios budistas, las tienes en todos los sitios. Y de hecho, por ejemplo, la cruz gamada de los alemanes, de Hitler, de los nazis, esa procedía del Tíbet, a través de los escritos de Madame Blavatsky, etcétera, etcétera. Adelante, por favor. Sí, nos ha hablado cuando ha hablado de los canecillos y de algunos capiteles, nos ha descrito lo que ahí veíamos. Y en alguno de ellos ha interpretado, nos ha hablado, nos ha explicado que eso significa y que tiene, bueno, pues, un simbolismo. Es decir, nos ha hablado de iconografía y de iconología. La pregunta es, ¿en qué fuente se basa para que yo me crea que eso simboliza tal cosa? Es decir, cuando nos ha hablado del águila que tenía apresada algo en las garras y que eso simboliza que, bueno, un ave tiene apresado un alma. ¿Cuáles son las fuentes documentales de esa simbología? Bueno, las fuentes, hay especialistas en simbología. La simbología es un lenguaje. O sea, la simbología no es otra cosa que un lenguaje para expresar una serie de ideas. Y tenemos distintos lenguajes simbólicos. Un lenguaje simbólico, por ejemplo, muy típico, es el lenguaje de la alquimia, por decir algo, que es un lenguaje meramente simbólico. Pero no me estoy refiriendo a eso. Hay unos cuantos tratados dedicados específicamente a la simbología del románico. Yo me baso en ellos porque en su día pues los trabajé y los estudié. Y también me baso en mi experiencia profesional de toda una vida dedicada al románico. Luego, si me permite terciar también, José Ignacio, yo añadiré que, si se fija justamente en el ejemplo que pone de las aves, vemos que las aves han sido asociadas a la divinidad y evidentemente también a la demoneidad. Las aves rapaces suelen tender a ser comprendidas como representación de los poderes infernales, el pecado, etcétera, etcétera. Nunca el águila o nunca el búho, que son, digamos, animales mejor tratados en todas las simbologías y en todas las mitologías. El águila va a representar a San Juan, por ejemplo, y el búho que le voy a contar, el búho de Minerva, lo que da de sí, ¿verdad? Y de lo que se ha hablado. Pero las rapaces en general, y las carroñeras, ni le cuento, sí que se han asociado tradicionalmente en los lenguajes simbólicos con poderes infernales, el pecado, el mal, etcétera, etcétera, y atrapando almas, lógicamente. O sea, que sí que hay una simbología... De todas las formas, también la interpretación depende en muchas ocasiones del contexto. No debemos asociar un bicho o... La serpiente tiene mala fama en todo caso. Desde el principio de la humanidad. Esas cosas son... Sí. Hay culturas donde la serpiente es benefactora. Pero son excepcionales. Conozco un diccionario. Sí. La serpiente, por ejemplo... Y desde luego la serpiente, bueno, pues... Si nos vamos a los mayas, o si nos vamos, por ejemplo, a los mayas o las culturas precolombinas, o sea, ahí tenemos una dualidad, el pájaro y la serpiente, y luego ya los unimos en lo que es la culebra alada, ¿no? Pero, o sea, ya no sé lo que iba a decir, me he despistado. La serpiente obviamente es un elemento simbólico que también tiene varias lecturas. Por ejemplo, yo a mis alumnos les he hecho una lectura del Quetzalcóatl basada en
basada en el movimiento del Sol. El Quetzalcóatl, que significa el Quetzal, cuando se mueve por el cielo, y la serpiente, que son el movimiento ondulante, que lo que significa el movimiento ondulante ese no es ni más ni menos que la sucesión de las estaciones y de los años, que si usted ve las sombras es una ondulación entre los solsticios. ¿Y todos los estudiosos del románico coinciden en una misma interpretación, en un cabecillo? Ni mucho menos. Ni mucho menos, o sea, ni mucho menos. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Lo siento, pero ni mucho menos. También les quería comentar que me quedan algunos ejemplares del libro, si alguien está interesado. El costo es 25 € y la editorial no me deja bajarlos. Vamos a ver. Hoy en día, en La Rioja, los riojanos valoran, conservan y restauran el románico. Cada vez más. ¿Sí? Cada vez más, o sea, cada vez más. O sea, los riojanos en general son bastante brutos, permítame para otras la cosas. palabra, o sea, en este sentido. Yo, fíjese, a mediados de los años 90 escribí casi unos 200 artículos sobre el patrimonio de La Rioja. El objetivo de todas estas publicaciones, que aparecían los domingos en el periódico, en las páginas centrales del periódico, eran ni más ni menos divulgar primero el patrimonio existente en La Rioja, y segundo, motivar a que se amara este patrimonio. Se consiguió esto, en parte. Algunos los tenían estos artículos como guía de viaje, pero puedo decir, por ejemplo, que en la mitad del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, en La Rioja desapareció el 25% del patrimonio. Yo no sé si con eso me he expresado, pero poco a poco se va moviendo este tema, y la gente pues va conociendo que el patrimonio no son cosas viejas, sino que el patrimonio es riqueza el patrimonio, ojo. El patrimonio puede mover mucho dinero. Por eso la pregunta es que cómo funciona este efecto en la actualidad. Pobremente, pero cada vez algo mejor, o sea, esa es mi opinión. Bueno, si no hay más preguntas, yo únicamente... Pues muchas gracias recordar a este último respecto, que tú ten en cuenta que cuando a una administración pública le toca la fortuna, si me permiten la expresión, y entrecomillada, de que le toque un castillo o una ruina de una iglesia, pues ya sabe lo que tiene por delante. Gastar y poco lucir hasta dentro de mucho tiempo. Y suelen ser muy remisas las administraciones a eso. Si a eso se une el hecho de que el patrimonio español es de altísima riqueza, también no es que quiera comprenderlo, pero conviene comprender los fenómenos para saber con lo que nos enfrentamos, que se tiende a decir pues esas cosas. Dice, hombre, en España hay 8.000 y pico municipios y Castillo tienen 6.000. Dice, pues hombre, que se caiga un castillo tampoco pasa gran cosa. Dice, hombre, si sale a alcázar de Segovia seguramente sería un drama, pero un castillo perdido de Soria, de Palencia, de tal, pues le importa poco a nadie. ¿Qué decir de una ermita? ¿Qué decir de alguna iglesia? Incluso qué decir de algunos monasterios que sabemos que han desaparecido, y es una auténtica lástima. Pero efectivamente ocurre eso, que primero las administraciones que tienen que atender
esos edificios, esos restos, esas ruinas a veces, pues saben que tienen que hacer un desembolso colosal, y por otra parte hay una gran abundancia. Fíjense que aquí hemos tenido muchas destrucciones, pero en Francia no se imaginan. La abadía de Cluny está arrasada. La quemaron en la Revolución Francesa y la arrasaron, ¿no? Como luego además estos sitios son de buena piedra, se convierten en magníficas canteras. Porque claro, cuando uno se acerca a determinado sitio dice, uy, qué buen palacio y tal, de todas las ruinas de la ciudad romana que había cerca, ¿no? Claro. La mezquita de Córdoba, pues ya saben ustedes dónde salieron las columnas, de todos los templos y casas romanas que había por los alrededores. Ese tipo de cosas, pues hombre, hoy digamos que ya no suceden tan a la brava, pero un poquito siguen pasando inevitablemente. Y yo con esto, y con la indicación sobre todo de José Ignacio, de que cualquiera que quisiera adquirir el libro, pues se puede dirigir ahora porque tenemos algunos ejemplares, y deseándole a algún caballero de la Virgen de Valvanera que tome nota sobre la talla de la Virgen de Valvanera, que son grandísimos debates. Ya que has hablado de Rubén San Pedro, sabéis que murió hace una semana. Lo sé. Me he querido acordar de él, pero efectivamente no he dicho que descanse en paz, que lo merece, y un magnífico trabajo el que hizo, con independencia de que algunos pensemos que no estaba acertado en sus conclusiones. Y sin más temas, y hasta la próxima sesión en la que nos podamos encontrar o coincidir en esta casa que es de todos, en el centro riojano de Madrid. José Ignacio, queridos amigos, muy buenas tardes. Pues muchas gracias y buenas tardes.